Volvemos a nuestra ciudad, pero volvemos al ámbito de la política. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros, nuestro 7PM es un programa que nació con la política y sigue siendo un programa de política, pero claro, en este tiempo salimos exclusivamente de la política y nos ocupamos también de otros temas. Pero bueno, como ustedes saben, más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena y demás, ya está establecido que el año que viene, el año 2021, es un año electoral. Es un año electoral, es lo que se llama una elección de medio tiempo, donde no hay elección para cargos ejecutivos, pero sí para cargos legislativos, en elecciones nacionales, en elecciones provinciales y municipales. Y para eso, para prepararse para lo que es los procesos, ese proceso electoral, los partidos políticos tienen que empezar a reacomodar su carga interna, su situación interna. Y en la semana pasada hablamos con dirigentes del Partido Renovador, que están ya corriendo sus plazos electorales. Hablamos también con dirigentes del justicialismo, para ver qué es lo que va a pasar allí con la Comisión de Acción Política, va a seguir, no. Y nos quedaba la incógnita de saber qué va a pasar con la Unión Cívica Radical, porque como decía la semana pasada, increíblemente los tres partidos políticos más importantes de la provincia, el Peronismo, el Renovador y la Unión Cívica Radical, como partido están en situación de crisis, ¿no? Y la Unión Cívica Radical, algunos dicen, che, ya no existe en Salta. ¿Por qué? Porque pasaron mil cosas, nunca se expresaron. Las autoridades que resultaron electas lo abandonaron al partido, lo tiraron, así como diciendo, bueno, chao, lo usé para llegar y listo. Pero hay un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que, sin estar en los cargos, en la conducción, están preocupados por lo que pasa en el partido. Y vamos a saber qué es lo que va a pasar entonces, porque como digo, ya llegan los tiempos electorales. Para eso lo hemos invitado a uno de los dirigentes reconocidos, por supuesto, del radicalismo salteño. Actualmente es el defensor del pueblo de la ciudad y, como digo, es un caracterizado dirigente del radicalismo. Estoy hablando del licenciado Federico Núñez Burgo. Él es nuestro invitado y con él vamos a charlar ahora de la situación de la UCR. Licenciado Núñez Burgo, mi querido amigo Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo, gracias por charlar con nosotros como siempre, ¿eh? Te agradezco mucho. Por favor, a vos y por tu introducción tan afectuosa, muchas gracias. No, al contrario, es un dato de la realidad, mi querido amigo, ¿eh? Eso es así. Bueno, yo te decía, escuchaste la introducción, hablé con gente del Renovador, ellos están llevando ya los plazos internos. El peronismo también está en un gran debate, CAP sí, CAP no, el loro auto tiene que ser, no. ¿Y en el radicalismo qué pasa, Federico? Bueno, mira, lamentablemente, un poco como decías, hubo todo un debate interno el año pasado en el partido, que se resolvió por unas elecciones, no voy a llamarlas fraudulentas, pero indudablemente toqueteadas, y bueno, y la conducción actual del partido en realidad, digamos, tomó el partido, pero no ha generado ninguna actividad adicional, no ha vuelto a convocar honestamente a todos los dirigentes. Lamentablemente el partido se volvió a encerrar en sí mismo y en un esquema de muy poco debate, más de ningún debate, ¿no? Creo que han quedado muchas cosas todavía por resolver adentro del radicalismo de Salta. Nosotros siempre hemos apoyado como sector interno esquemas frentistas, donde entendíamos que el radicalismo no perdía su identidad política partidaria y sí podía aportarle a la provincia y a la nación alternativas de gestión, alternativas de gobierno. Siempre hemos conformado un grupo abierto en ese sentido, porque entendemos que bueno, que es el tiempo de coaliciones, es el tiempo de otra estrategia electoral, que no es la estrategia electoral de aislarnos
ni de sentirnos aislados, ¿no? Yo creo que uno milita desde hace muchos años, nosotros en el partido estamos ya, no sé, desde la década del 90, creo que indudablemente hay una generación nueva de radicales que están entendiendo con claridad lo que estamos diciendo. Esto ocurre a nivel nacional. A nivel nacional el partido digamos, tiene un lineamiento bastante claro de construcción, y en las provincias tiene como más autonomía que en otras épocas en la conducción local del partido. Basta ver, digamos, la realidad de Buenos Aires provincia, la realidad de Buenos Aires de Cava o la realidad de Jujuy para darnos cuenta de lo que estoy diciendo. Es decir, cada provincia va adecuando los objetivos generales del partido como un proyecto nacional, un proyecto amplio, un proyecto progresista, pero también a la realidad de sus provincias, ¿no? Y vos sabés, Daniel, que cuando nosotros decíamos que era necesario hacer una alianza con los distintos partidos del frente que llevaban a Gustavo Sáenz a la gobernación, estábamos seguros que no nos habíamos equivocado. Y yo creo que el tiempo, de alguna manera, nos va planteando la razón. Hoy Gustavo Sáenz es el gobernador de la provincia, con un apoyo estrepitoso por parte de la población, y encima, digamos, le toca conducir la provincia en un momento tan delicado como este de la pandemia y del aislamiento, y lo está haciendo con una solvencia, con una serenidad, con una seriedad que realmente, digamos, nos asegura de que no nos habíamos equivocado cuando decíamos que este era el camino en el que tenía que estar el radicalismo. Fíjate, Daniel, que nosotros siempre hemos bregado por una salida popular, por una salida que dé apoyo a los que más necesitan, y bueno, y hoy el gobierno, con todas las limitaciones y con todas las dificultades en nuestra provincia, creo que está cumpliendo bastante a rajatabla esas premisas. Y bueno, y esto, insisto, nos confirma en lo que creemos que es el camino firme para un desarrollo integral en la provincia. Uh-huh. Ahora, lo que no solamente, digamos, a nosotros, los periodistas políticos, sino los ciudadanos, como yo digo, el ciudadano de a pie, en Salta, le llamó mucho la atención que ante la tamaña cantidad de cosas que han sucedido, tanto a nivel nacional, pero no nos vamos a la nación, nos quedamos acá, tantas cuestiones que han pasado en la provincia, tantas situaciones, más allá del coronavirus, y que era necesario para muchos que la Unión Cívica Radical, como importante partido, ¿no es cierto?, que es, se pudiera haber manifestado a través de documentos, haber convocado de distintas formas, si bien es cierto no se podía hacer llamar a reuniones, pero sí a través de la comunicación de los dirigentes, de las autoridades, que se pudiera expresar, y es como que el radicalismo ha estado absolutamente, en lo formal digo, como partido, absolutamente ausente de la tamaña cantidad de cosas que han pasado y que nos siguen pasando, licenciado Núñez Burgos. No, completamente. Mirá, fuera de algún intento mediático de influencer juvenil, digamos, de algún diputado de la capital, en realidad no hubo posicionamientos políticos partidarios fuertes, y no hubo, digamos, creo yo, no hubo un posicionamiento político partidario fuerte porque lamentablemente la mayor parte de la actual conducción del partido no está pudiendo resolver esta encrucijada que traemos desde el año pasado, digamos, ¿no? Es decir, y la encrucijada justamente tiene que ver con que creo que nosotros como sector le propusimos al radicalismo una estrategia de gobierno, una alianza de gobierno y una alianza de gestión, y bueno, por estas situaciones internas que yo te decía hace un rato, en una elección interna que deja muchas dudas, creo que se priorizaron la reelección del diputado nacional, creo que se priorizó el intendente de Tartagal, pero no hubo una visión colectiva de un proyecto de desarrollo partidario integral. Entonces eso hace que la actual conducción no tenga una homogeneidad interna
lo suficientemente vigorosa, digamos, como para tener un posicionamiento político claro, y yo creo que eso es una debilidad institucional fuerte, que se debiera resolver, Daniel, vos que sos un hombre, digamos, de la política, además, digamos, de ser un periodista destacado, digo, vos sabés que esto se resuelve con diálogo. No es posible que el comité no haya vuelto a convocar a los distintos sectores a dialogar. No es posible que quienes seguimos integrando, y vamos a seguir integrando, la fuerza política que es la Unión Cívica Radical, con la misma convicción desde el primer día, no hayamos sido escuchados, no hayamos encontrado un canal de diálogo que nos permita acercar las posiciones una vez pasado el cronograma electoral, porque hemos visto cómo es esto, cuando estamos de elecciones las pasiones se ponen mucho más a flor de piel, pero hay un día después de las elecciones a donde lo que tenemos que empezar a discutir son políticas, ¿no? Lo que tenemos que empezar a discutir son acciones públicas, donde tenemos que empezar a discutir es cómo ponemos en marcha nuestro proyecto para adelante. Bueno, creo que lo que adolecen las actuales conducciones del comité es justamente eso, de una mayor capacidad de diálogo con los distintos sectores a los fines de poder encontrar un camino que efectivamente le permita a la Unión Cívica Radical recobrar el vigor, recobrar la potencia, recobrar la mística, ¿no es cierto? Que obviamente en todos estos años se ha ido perdiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que hay una frase, perdón, Fede, hay una frase en política que nunca se cumple, digamos, es como un proyecto de declaración, se vería con agrado, pero de ahí a que se concrete es muy falso. Que dice, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. No, el que gana gobierna, si gobierna, cosa que no ocurre en la Unión Cívica Radical ahora, porque nunca gobernaron, ¿no es cierto? Entonces ahí ya está absolutamente todo desnaturalizado, porque si los que ganaron tienen que gobernar, o en este caso conducir un partido, y no lo hacen, entonces ya arrancamos muy mal. Vos sabés que yo, mira, en la trayectoria política personal, ¿no? Y esto lo digo a título personal, en mi trayectoria política siempre he tratado de ser un hombre moderado, ¿no? Que muy pocas veces me habrás escuchado. Sos de diálogo, Fede, lo que te conocemos de la política, más allá de tu pertenencia partidaria a la Unión Cívica Radical, de todos los sectores te conocen como un hombre de diálogo. Vos sabés, y ahí que es donde vive. Vos sabés que yo creo que si el color que le queríamos dar a esta nueva etapa de la Unión Cívica Radical era justamente la del diálogo. Y esto es algo que, ya te voy a contar una historia, una anécdota más personal. Me toca hace muchos años, cuando Alfonsín estaba presentando su último libro, me toca viajar de Buenos Aires para Salta, de Salta para Buenos Aires, perdón, en un mismo vuelo donde iba Raúl. Entonces, conversamos, eso, y me acuerdo que le pregunté, ¿no? Le digo, Raúl, bueno, doctor, ¿qué es lo que le falta al radicalismo de Salta, ¿no? Y entonces lo que me contestó fue diálogo y disciplina. Y vos sabés que eso me marcó muy fuerte, porque yo entiendo que el radicalismo de Salta desde hace muchos años se ha olvidado de dialogar hacia adentro, Entonces, nosotros somos un proyecto generacional dentro de la Unión Cívica Radical, que tiene como método el diálogo con los distintos sectores. Hace unos días atrás, digamos, tuve la posibilidad de revincularme con algunos jóvenes que en este momento están en una efervescencia muy linda, muy apasionante, y que hay que de alguna manera estimular para que la política no pierda la mística. Pero esto no se logra solamente con las elecciones internas, no se logra solamente con la prepotencia, sino que se logra con mucho diálogo, con mucho consenso, con la búsqueda de espacios comunes. Yo siempre digo que si es para distanciarnos es muy fácil, ¿no? No, claro. Es muy fácil encontrar los espacios que nos separan. Acá la dificultad está en encontrar los espacios que nos unen para que nosotros podamos tener un radicalismo mucho más vivo, mucho más vigoroso, un radicalismo mucho más potente, y que vuelva a tener, insisto, ese color, esa mística, ese calor que atraiga a los salteños, ¿no? Y mirá, Dani, que esto, digamos, no se logra, y acá viene un poco el desafío
generacional, esto no se logra solamente con viejos discursos. Hoy un jovencito de, no sé, mirá lo que te voy a decir, un jovencito de 25, de 30 años, no se acuerda lo que pasó allá en 1916. No, claro. Y no tiene por qué saberlo. Claro, claro. Entonces, nosotros tenemos que darle a ese joven de 30 años, a ese joven de 35 años, le tenemos que dar una visión de un radicalismo ayornado al siglo XXI, un radicalismo potente, vigoroso, ágil, dinámico, novedoso. Y ese es el proyecto político en el que nosotros estamos. Y ese es el sueño político en el que nosotros estamos. Y ¿sabés qué más, Daniel? Y con ganas de ser gobierno en la provincia. Nosotros tenemos ganas de formar parte del gobierno, tenemos la vocación de formar parte del gobierno, tenemos la vocación de poner en marcha lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos aprendido, nuestros ideales al servicio de la gente, para que le podamos resolver la vida, te digo, aunque sea a un satélite. Claro. Que nos pueda decir un día, gracias a la gestión que se hizo, ya pude mejorar mi calidad de vida. Porque si la política no sirve para eso, no sirve para nada. No, claro, bueno, la esencia de la buena política es justamente transformar realidades, ¿no? Modificar cosas. Modificar cosas. Que a mí siempre me gusta pensar esto cuando me dicen, bueno, ¿y por qué no milita? Y yo pienso en lo que decía Lem, ¿no? Milita porque no me gusta que me digan cómo vivir. Me gusta construir la realidad de lo que vivo. Claro. Y entonces, eso nos ha llevado pero a ver, esto lo logramos a través del diálogo, a través del consenso, a través del intercambio de ideas, de la madurez política. Me parece que este es el camino, ¿no? El de la madurez política, el de la seriedad. A ver, no vamos a hacer política, no podemos hacer política tratando de ser un influencer de los 80. Naturalmente no se puede. Acá hay que poner proyectos sobre la mesa, discutir los proyectos sobre la mesa, conversando, encontrarles vías de salida y bueno, y encontrarnos en un espacio que sea progresista, en un espacio que esté pensando en la industrialización, en el desarrollo, en la salud pública, que esté pensando en mejorar las rutas, las calles, en un proyecto productivo para la provincia. Ahí es donde queremos estar. Te comento que días pasados estuve compartiendo un café con un conocido, un amigo en común, un dirigente radical, no viene al caso el nombre ahora públicamente, pero me decía, bueno, y hablábamos de esto, ¿no? Hablaba de la realidad del partido, yo le preguntaba por qué el partido tan ausente en un montón de temas y demás. Y bueno, y yo le hablaba de que había tenido algún encuentro con vos por ahí, por eso me encanta charlar con vos al aire. Le digo, estuve charlando circunstancialmente con Federico Núñez Burgo, o estuve charlando con Lucho Zabaleta, con Diego Zabaleta, y le digo, y bueno, están preocupados por la situación del partido, y este amigo en común, también dirigente del radical, me dice, no, pero no hablé con ellos, no tenga en cuenta lo que dicen ellos, porque para ellos el radicalismo es llevarlo con Gustavo Sáenz, y nosotros queremos un radicalismo absolutamente, llamarle químicamente puro, si vale la expresión, ¿no? Ahora, ¿qué tiene para ofrecer el radicalismo? Es un sueño extemporáneo, es un sueño del atraso. La verdad es que querer pensar, digamos, que el radicalismo, ¿hola? Sí, te escucho perfectamente. Sí, perdón. Digo, querer pensar, digamos, que y me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Pero digo, pensando en tu introducción también. Hoy uno se encuentra con que los partidos tradicionales, a ver, ¿cuál es el partido tradicional puro? Claro, digo, no existe, ya no hay. No existe. No, claro. Le estamos queriendo vender a la sociedad una ficción en la que nosotros mismos no creemos. Claro. A ver, yo trato de ser un radical al mejor estilo radical, ¿sí? Ahora, si me pones a la altura de Leandro Alem, seguramente vamos a ser completamente diferentes, en tanto que Leandro Alem discutía cuestiones en el siglo XIX y yo estoy tratando de discutir el futuro en el siglo XXI. Que se rompa pero que no se doble, decían. Bueno, a ver, que se rompa pero que no se doble. Eso es una sentencia fenomenal, claro, que nos ha permitido sobrevivir durante 100 años, sí, pero hoy tenemos que repensar qué significa romperse. Porque, claro, si romperse significa que no podemos estar al lado de los sectores que más nos necesitan,
Si romperse significa que vamos a rechazar la posibilidad de ser gobierno en la provincia de Salta, si romperse significa que no vamos a poder generar nuestras políticas educativas, de desarrollo económico, culturales, para mirar el futuro con grandeza, y no me queda más que se rompa. Porque voy a estar del lado de los que más nos necesitan, porque es lo que entiendo que es el mandato nacional o popular que tiene el radicalismo. ¿En qué plano? Y en el plano de la democracia, en el plano de la libertad, en el plano de la igualdad de oportunidades, en el plano del desarrollo, en ese plano. Quizás mis límites, como le gusta hablar a muchos de mis correligionarios, quizás mis límites ya no sean las políticas sociales, sino sean los posicionamientos en torno a los criterios y al uso de la democracia. A ver, ¿quién puede estar bien? Nosotros mismos dentro del radicalismo discutimos acerca del ingreso universal. Hoy nosotros lo estamos discutiendo. O sea, a nadie se le ocurre pensar hoy, a muy poca gente dentro del radicalismo se le ocurre pensar hoy, estar en contra de un ingreso universal. Porque claramente el capitalismo en su nivel de desarrollo ha generado ciertas desigualdades e injusticias que el Estado las debe reordenar a partir de algún criterio. Puede ser este salario universal. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra diferencia con los demás partidos? Que nosotros vamos a decir, este salario universal tiene que servir para la libertad del hombre. Tiene que servir para que esas personas que cobran el salario universal no sean dependientes de punteros políticos que después los lleven de la nariz a determinadas acciones políticas o acciones proselitistas. Tiene que servir para que las familias puedan progresar. Tiene que servir este salario universal para que los chicos vivan mejor, para que podamos combatir el hambre, para que combatamos la desnutrición, para que podamos combatir el desempleo, la falta de oportunidades. Ahora, si eso es el ingreso universal, entonces bienvenido sea el ingreso universal. Pero claro. Ahora, sí, no, termina por favor. No, te decía, discutirlo en términos de peronismo, radicalismo, discutirlo en términos de blancos o negros, de esas antinomias clásicas de mediados del siglo XX, y nos hace retroceder por lo menos 100 años de historia, no nos permite explicar el futuro y mucho menos mirar para adelante. Nosotros tenemos que mirar para adelante. Y vuelvo a preguntarte el inicio de esta parte de la conversación. ¿Cuál es el radicalismo puro que define algún correligionario nuestro sentado en algún lugar o militando quizás en el barrio? Y mire, ese radicalismo tan puro como el que les quiero plantear yo. Es tan puro como el que les quiero plantear yo. Si uno, esto yo lo decía cuando discutíamos acerca de las coaliciones, si el radicalismo tenía o no estar en coalición. Mirá, si nosotros nos remontamos a la historia del radicalismo, el radicalismo no siempre fue el radicalismo. Un día fue el radicalismo. En un momento determinado, allá por 1891, fue el radicalismo. Antes no había sido el radicalismo, antes era otra cosa. Era la Unión Cívica, de la Juventud. Después fue Unión Cívica Nacional, y después fue Unión Cívica Radical, y después fue Unión Cívica Radical del Pueblo, y después fueron los personalistas y los antipersonalistas. A ver, ¿cuál es la pureza ideológica? Yo creo que la pureza ideológica es que nos encuentren siempre donde nos tienen que encontrar, que es al lado de la gente que nos necesita. Exacto. Al lado de la mamá. Pero ¿sabes qué la confunde mucho? Yo creo, no hablemos de nosotros, bueno, yo soy un periodista, un analista político, igual que vos sos dirigente político, pero digamos del ciudadano de a pie, digo que calmen muchas confusiones, porque cuando escuchan estos discursos del purismo, de este purismo sui generis, dice, che, pero esto me hablan de purismo, pero ellos han ido con Olmedo. Bueno. Mira, eso realmente ha sido, yo creo que la última parte de una comedia trágica, realmente, de una comedia trágica. Estábamos en pleno proceso de construcción de un espacio popular, de un espacio progresista, de un espacio pensado en la gente, que estaba conducido claramente en ese momento histórico por Gustavo Sáenz, y el radicalismo, o parte del radicalismo de Salta, planteando las mismas banderas progresistas, termina de la mano de Olmedo, que representa y representaba elementos mucho más reaccionarios
digamos, de toda la tradición ideológica del Partido Radical. Cada uno en nuestra Argentina tiene derecho a pensar lo que quiera libremente y a expresarlo libremente. Yo respeto plenamente ese derecho, pero lo que es claro es que el discurso del espacio que lidera o que lideraba Olmedo no tenía absolutamente nada que ver con el discurso incluso que tenían los candidatos del radicalismo dentro de ese frente. No, claro. Bueno, en algún momento fue hasta candidaturas vergonzantes, Fede. Sí, claro. No, bueno, y ahí está el resultado electoral. Fíjate, el radicalismo, nosotros, dentro del radicalismo, construyendo el espacio del radicalismo, todos juntos, logramos tener en la provincia arriba de 25 concejales. Se lograron recuperar 3 intendencias. Digamos, nosotros desde 2015 hasta el 2019 logramos en el radicalismo un progreso fenomenal que venía haciéndose paso a paso, día a día, con una serie de proyectos como la conformación de un foro de concejales y de intendentes, con proyectos de contener de alguna manera la banca del diputado nacional, con el proyecto claramente de integrar el radicalismo en un frente que potencie la gestión local de nuestros intendentes. Bueno, todo eso hoy se reduce a un puñado de concejales que incluso, como decías vos muy bien, están sin conducción. No hay, están sin conducción en la provincia porque el comité de la provincia ha desaparecido en su función organizadora. Pero ha desaparecido en su función organizadora porque no tiene diálogo. Y si no tiene diálogo con los demás sectores, entonces, si vos no tenés diálogo con los demás sectores, si no estás en condiciones de escuchar lo que los otros tienen para decir, si no estás en condiciones de intercambiar propuestas, aún para no ponerte de acuerdo, y bueno, claramente el proyecto de la actual conducción del radicalismo creo que va a ser un rotundo fracaso. Exacto. La última tiene que ver, ¿qué dice la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical? Este año tiene que haber un proceso electoral interno, ¿no? Nuevamente para elegir autoridades que conduzcan el partido. Totalmente. La renovación es cada 2 años. Este año correspondería la convocatoria. La convocatoria la tiene que hacer en principio el comité de la provincia, que convoca a la Junta Electoral y a partir de allí se arma el cronograma. A esta altura de julio todavía no tenemos noticias siquiera de la voluntad, digamos, de una renovación interna partidaria. Y bueno, creo que ya sería hora de empezar a conversar la cuestión. La provincia de Buenos Aires en esto ha sido señera. Hoy en los próximos meses la provincia de Buenos Aires va a tener elecciones internas. Se discuten casi las mismas cosas que discutimos nosotros, pero bueno, ellos han tenido la valentía ya de plantear un cronograma electoral. Bueno, tenemos que ver si el comité de la provincia va a establecer un cronograma electoral o quizás se anima a sentarse a conversar con los distintos sectores para que podamos encontrar una salida institucional frente a la situación, crítica sanitaria que obviamente vivimos todos, ¿no? Exacto. Yo decía, con esto termino, los otros partidos, ¿no? El Renovador, hablé programas pasados con dirigentes, hoy también me encontré con algunos, y me cuentan, están en un proceso interno muy activo, aún con bajo perfil, digamos, pero internamente trabajando mucho, Federico. Lo mismo pasa en el peronismo. Y vos ves la Unión Cívica Radical y decís, están durmiendo la siesta. Particularmente desde tu sector, desde el sector interno que vos integras, que vos sos uno de sus conductores. ¿Qué hay que hacer, Fede? No, te digo, nosotros estamos en contacto con los distintos dirigentes, referentes en el interior de la provincia. Esta tarde, sin ir más lejos, el correligionario Ramos de allá de Colonia pudo pasar y bueno, estuvimos conversando un rato aquí en Salta, porque por teléfono, por estas cuestiones de los cuidados que hay que tener, pero digamos, estamos en contacto permanente. Sebastián Iglesias en Rosario de las Fronteras, con los amigos que están trabajando en ANTA, allá con los amigos de Molino. Realmente estamos permanentemente en diálogo, en contacto
con los amigos, con los correligionarios de Orán. O sea, hemos mantenido los vínculos, y lo mismo nos pasa por allí con la dirigencia de la capital, que es un ámbito donde más activo podemos estar. Bueno, lamentablemente esto del coronavirus no nos permite hacer las clásicas reuniones, pero bueno, estamos en contactos permanentes, y sobre todo, mira, nos hemos preocupado, yo por lo menos, digamos, se los he planteado, nos hemos preocupado mucho por encontrar a partir de esos diálogos cuáles son aquellos temas que la gente necesita que resolvamos, porque son nuestros referentes barriales, son nuestros referentes departamentales, los que van conociendo, los que van haciendo el sentir de la cosa, ¿no? Y a nosotros, en el caso mío, desde la Defensoría del Pueblo, son los principales exponentes de las necesidades públicas. Te digo más, digamos, hemos trabajado cuestiones como, por ejemplo, la situación vinculada a los primeros reclamos que hicimos por el IFE, bueno, surgieron de dirigentes barriales que bueno, sabían que nos pueden llamar, que van a encontrar una respuesta, porque bueno, queremos poner como sería el principal lema de nuestro partido, la política al servicio de la gente. Claro, es el tema. O sea, si se hubiera planteado como lo proponían ustedes, ¿no? Tu espacio político, llevar una unión cívica radical de manera formal, con una charla, con un acuerdo político, arriba de la mesa, a plena luz del día, y formar parte de este frente que en ese momento se estaba constituyendo con Gustavo Sáenz como candidato a gobernador, y la Unión Cívica Radical institucionalmente hoy tendría su cuota de participación importante en el gobierno, y sería otra cosa, porque como vos decís, dirigentes radicales estarían dando respuestas y mostrando propuestas de gestión. Pero bueno, cuando hay una dirigencia miope en ese sentido es bastante difícil seguir adelante, así que bueno. Sí, fíjate, Dani, que yo me acuerdo siempre del último, la última escena de toda esa comedia trágica que fue los preparativos de las elecciones para el radicalismo, en donde el virtual presidente del partido a las 7 de la tarde estaba con Gustavo Sáenz, y al otro día de la mañana firmaron con Olmedo. O sea, a ver, no es que yo digo que estaba. Sí, no, claro, fue tragicómico eso. Esa fue la última escena de una comedia muy trágica que bueno, a ver, que nosotros tenemos que reencauzar. El radicalismo no es un hombre, no es una mujer, no es una figura, no es una gestión. El radicalismo es un concepto, el radicalismo es una cultura, el radicalismo es una identidad. Y en esa identidad está la probidad, está la honestidad, está la seriedad, está que somos responsables. Te cuento, en este momento yo estoy en la oficina, digamos, porque estoy a la mañana y me quedo hasta la tarde, me quedo hasta la noche, y sé que somos muchos los radicales que hacemos eso en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Eso tiene que ver con el radicalismo. Eso tiene que ver con el Exacto. radicalismo. Y eso es lo que nosotros queremos llevarle a la gestión, en este caso de Gustavo Sáenz, pero también, digamos, queremos dejarlo como proyecto político para Salta. Nosotros tenemos que salir, nuestra provincia, estoy convencido que así va a ser, tenemos que salir de esta epidemia, de esta pandemia, de esta crisis, fortalecidos como sociedad, fortalecidos como ciudadanos. Tenemos que tener ciudadanos más tenaces, ciudadanos más conscientes de su condición de ciudadanía, y ahí es donde está la lucha, y ahí es donde vamos a encontrar a más de un radical sosteniendo las banderas históricas del partido por la democracia, por la república, por la libertad, por el ciudadano, y bueno, y ahí es donde nos vamos a encontrar todos seguramente. Así será, seguro. Seguiremos charlando, como siempre, licenciado Federico Núñez Burgo, Fede querido, seguiremos en la charla, porque sí, ya estamos avanzando, más allá de la pandemia, tiempos electorales se avecinan y el radicalismo no puede estar durmiendo la siesta, como decimos. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Dejamos la charla pendiente sobre la Defensoría del Pueblo, que sé que estás haciendo muchas cosas, la dejamos para otra oportunidad, ¿sí? Un fuerte abrazo. Otro, gracias, Fede.